Y a continuación, invito al escenario a la concejal de Bogotá, Ati Kiwa, quien nos hablará sobre la participación de la mujer indígena en altos cargos de poder y como autoridades de justicia. Concejal Ati Kiwa, es un honor tenerla con nosotros. La invito a subir, por favor, al escenario. Hey, Wandy, así me sale Yuminaye Nuco. Muy buenas noches. Bueno, Duduzano, a esta hora, después de todas las intervenciones tan buenas que me han antecedido, creo que me toca cerrar la noche. Los que salieron a comer y volvieron, me imagino que tienen toda la energía. Quiero extenderles un saludo del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta, un agradecimiento por la invitación a participar de este espacio. Saludar al doctor Wilson Ruiz Orjuela, ministro de Justicia y Derecho, al doctor Francisco Roberto Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación, a la doctora Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, a la doctora Juanita María López Patrón, jefe de gabinete de la Vicepresidencia de la República, al doctor Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá, al doctor Fabio Alberto Medrano Reyes, alcalde de Paipa, al doctor Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de Corporación de Excelencia de Justicia, a la doctora Marta Nubia Velázquez Rico, presidenta del Consejo de Estado, al doctor Luis Hernández Barbosa, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Antonio José Lizarazo Campo, presidente de la Corte Constitucional, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Julio Alberto Andrés San Pedro, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, muy especialmente a las magistradas de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, a la doctora Ellen Arens, directora del Programa del Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia de América Latina, al doctor Humberto Antonio Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me da mucha alegría verlo y sobre todo porque sé que estuvo al frente de una sentencia que para mi historia de vida es muy importante, la sentencia T-778, pero también un precedente importante para los derechos políticos de las mujeres indígenas en Colombia, a las magistradas y magistrados de las altas cortes, tribunales y consejos seccionales, jueces y juezas, empleados y empleadas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades indígenas, víctimas, ONGs, mujeres representantes de la academia, representantes de la sociedad civil, invitadas e invitados nacionales e internacionales, estudiantes de derecho, comunidad en general, que nos sigue por las plataformas virtuales habilitadas en este evento académico. Excúsenme que me extienda en este saludo, pero creo que son todas ustedes personalidades muy importantes para el acceso a la justicia y yo quisiera pues iniciar queriendo traer ese tema pendiente para las mujeres indígenas del acceso a la justicia de los rincones más apartados de nuestro país. El Amazonas, la Orinoquía, el Pacífico, el Caribe y también de la región central, la región andina, en especial las mujeres en Vera que en estos días están en el Parque Nacional con sus hijos, más de 400 niños, y que creo que este tema de la justicia es muy importante. Quiero dividir mi intervención en tres partes. La primera, pues que tiene que ver con compartirles a ustedes desde mi historia de vida, lo que significa también estar en los espacios de toma de decisiones, en especial el poder político para una mujer indígena. Voy a pedir, he traído una breve presentación para ilustrar un poco y quiero contarles que a mis 22 años tuve que afrontar con mi madre el desplazamiento.
Como víctima del conflicto armado, mi solidaridad con todas las mujeres indígenas que por razones de la guerra tienen que salir de su territorio. En esos momentos solo tenemos dos opciones: o nos sucumbimos en lo que implica el desarraigo, tomamos una decisión de elevar la voz. Pues yo era muy joven, pero cuando fui a hacer esa fila para el registro único de inscripción, me di cuenta que no era una historia que me ocurriera solamente a mí, a mi madre, sino que algo estaba sucediendo. Conversé con muchas personas. Ese día tomé la decisión de alzar la voz y le agradezco a miles de bogotanos que me dieron la oportunidad de llegar al consejo. Pero no se imaginan ustedes lo que significó. No había terminado yo de recorrer las calles, de hablar con la gente, de decirles: soy Atiquigua y quiero estar en ese espacio para defender y luchar por los derechos y compartir nuestros saberes, cuando ya estaba demandada mi elección. ¿Cuál fue el recibimiento? Usted no tiene la edad para ser concejal. Bogotá tiene un régimen político, fiscal y administrativo especial, pero todavía para mí es una ciudad virreinal, centralista y patriarcal. Allí conocí realmente lo que es entrar en el escenario político. ¿Y qué sentí yo? No me lo estaban diciendo a mí, es la manera como el Estado trata a las mujeres y en especial a los pueblos indígenas, como si fueran menores de edad. Y empezó esa batalla jurídica. Primero, el Ejecutivo para mí se había extralimitado en una competencia en limitar el derecho a participar de una generación. ¿Por qué los jóvenes teníamos derecho a votar, a elegir, pero no a ser elegidos? Logré, después de dar unas luchas, que se modificara el Estatuto Orgánico de Bogotá, el artículo 27, que ponía este hierro a la participación de la juventud. Pero viene todo el ataque de un compañero del mismo partido para quitarme la curul. Y para eso tenía que desvirtuar y a costa de lo que sea, porque decía: si saco a esta indígena, pues subo yo al cargo de concejal. No se imaginan ustedes el impacto psicológico, emocional que significa no solamente la defensa a un derecho a participar. Entonces me decían, la Corte Constitucional en ese momento dice: esperen un momento, ella ya fue elegida, los ciudadanos la eligieron. Así que hay que valorar, uno, que tiene mayor jerarquía: si los derechos que establecimos en la Constitución o lo que establece el Estatuto Orgánico de Bogotá. Y el Consejo de Estado dijo: no, la ley es para todo el mundo, y no tenía los 25, así que ni modo. Y la Corte decía: hay que hacer una excepción etnocultural. Y entonces era esa tensión que yo lo que sentí fue una profunda segregación en este país. Decir: a usted la respetamos, pero allá en su resguardo, allá en la Sierra Nevada. No tiene por qué aquí en Bogotá pedir respeto. Entonces, qué interesante la invitación el día de hoy, porque tenemos el tema de equidad de género, ¿no? Las mujeres en el poder, en la justicia, pero también la Constitución Política de 1991 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y yo quisiera contarlo es a través de mi historia de vida y también a través de la historia de vida de mi madre, que fue la primera mujer indígena en estudiar e ir a la universidad. No se imaginan ustedes en los años 80, Constitución de 86. Éramos salvajes que había que integrar a la vida nacional. Mi mamá dice: yo no me explico por qué mi insistencia en terminar mi carrera. Es enfermera, es epidemióloga. Regresó a la comunidad a servir como coordinadora de salud. Luego unificó más de 11 pueblos en el Caribe. Creó una asociación, fundó una empresa a la que están afiliados más de 232,000 indígenas, el 86% de esta población víctimas del conflicto armado. Pero todos sabemos cuál es la situación de este país. Tuvo que salir precisamente por no querer ceder a los intereses de los paramilitares. Entonces, para mí mi madre ha sido mi inspiración, una lideresa comunitaria que ha trabajado, y mi abuela,
crecí con mis dos abuelas, mi abuela y mi bisabuela. Y aquí quisiera decir, si nosotros queremos avanzar en el acceso a la justicia, lo primero que tenemos que reconocer son los sistemas propios de conocimientos de los pueblos. De mi abuela aprendí algo. Mi abuela no se expresa muy bien en el español, en lengua, y siempre me dijo, por el solo hecho de no hablar el español, la gente piensa que yo soy ignorante. Así que tú debes aprender a hablar muy bien el español y las ideas y no van a pensar que tú eres analfabeta. Se me quedaron esas palabras de mi abuela. Mi bisabuela fue raptada a los 9 años. Vivía muy cerca a las nieves perpetuas por la misión capuchina. El Estado mandó supuestamente a educarnos y lo que hicieron fue raptar los niños y llevarlos a un orfelinato, a donde se les imponían castigos a las mujeres. Cada vez que intentaban volver a sus familias, eran regresadas, las colgaban. Así que heredé la resiliencia de sobreponerme a cada dificultad y han pasado muchas generaciones de mujeres y si hoy estoy aquí al frente de ustedes, no quiero hacerlo sin agradecerle a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatarabuela y algo que les quería compartir hoy es que me ha llamado mucho la atención que cada vez que hablamos de la Sierra Nevada, hablamos de los mamos, pero nunca hablamos de las atimamas, que son las mujeres sabias. También tenemos escuelas de sabiduría. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer también la sabiduría femenina de los pueblos indígenas. ¿Quiénes transmiten la lengua? Desde el primer momento en que arrullamos nuestros hijos y empezamos a susurrar las primeras palabras, empezamos a transmitir la lengua, que es la base de nuestras matrices de pensamiento. Pero además las cancuruas femeninas tienen algo muy bello y es que acogen a los niños, a los hombres, a todos. En la sabiduría femenina se abraza a la comunidad. Entonces, un reconocimiento también y una invitación, porque creo que estamos en mora de iniciar un diálogo intercultural, un diálogo de saberes. Para mí no va a haber justicia social hasta que no haya justicia cognitiva. Es que no podemos avanzar en el sueño de una nación multiétnica y pluricultural pensando que hay allá al frente unas mujeres analfabetas con las que no podemos dialogar de igual a igual. En ese sentido, las sagas, las jabas juegan un papel importante. Quería partir como de esta historia personal para pasar a lo que significó ese gran sueño de la Constitución Política de 1991. Llegaron 18 artículos. Creo que es el mayor consenso social que hemos logrado en esta vida republicana. Y hoy, ¿qué tenemos? El exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. El desconocimiento al sistema de conocimientos, a los sistemas de justicia, a los sistemas de sitios sagrados, a los sistemas de gobierno. Realmente yo siento que es una lucha también contra la ignorancia. Es que los sistemas de educación formal escolarizada no incluyen los saberes indígenas. Ese es un mundo nuevo, es un mundo que todavía no hemos acercado a la academia. Entonces yo creo que hay un reto de avanzar en la educación intercultural. Pero también hace unos días estaban las organizaciones diciendo, ha aumentado este año los hechos victimizantes contra la población indígena, más de 17,000 por distintas causas. Y me parece importante honrar ese mayor consenso social porque yo creo que ese es el fundamento del Estado Social de Derecho y de la paz. Y la violencia no solo es directa, el asesinato de líderes sociales, y ahí quisiera yo honrar la memoria de las viudas de los mamos masacrados en el año 90. Todavía la fiscalía no nos entrega un resultado. ¿Qué pasó? La esposa de Luis Napoleón Torres me pidió
Por favor, préstenos la voz, tampoco habla el español. Queremos saber la verdad, que haya reparación, que haya justicia, que no se vuelvan a repetir los hechos de violencia. La Corte Suprema reabrió este caso. Esperamos que en algún momento haya justicia para el pueblo arhuaco. Hoy sentimos que nuevamente se recrudecen los conflictos en todo el territorio nacional y que pesa más sobre los territorios, sobre los cuerpos de las mujeres y también sobre nuestros pueblos. El desplazamiento. Como concejala de Bogotá, tengo que ver cómo es el drama de las mujeres en Vera que vienen del Chocó Pacífico, víctimas de la minería criminal, del narcotráfico. No hay garantías de retorno. Luz Helena fue una niña que retornó y al mes murió de un disparo en la cabeza. No hay garantías para el retorno y mientras tanto el distrito y la nación no se ponen de acuerdo para garantizarle el mínimo vital a esa generación. A mí me parece que dimos un paso importante. Estos son los primeros acuerdos de paz que incluyen un capítulo étnico. Estos son los primeros acuerdos de paz que reconocen las violencias particulares que afectan no solamente a la diversidad étnica, sino a las mujeres. Y en ese sentido, yo creo que en Bogotá hice un enorme esfuerzo por incluir un capítulo étnico con las recomendaciones que dio la Procuraduría. 787 acuerdos logrados, haciendo un esfuerzo por elevar el nivel de interlocución de las comunidades. Incluimos el enfoque de mujer, género, familia y generación, un enfoque reparador para las mujeres de la diversidad étnica, pero son avances formales. Desde el Consejo y desde la Comisión de Hacienda he luchado porque se den las garantías presupuestales, el trazador presupuestal, el artículo 54 en el presupuesto, pero qué duro es que haya voluntad política. Siempre hay otras prioridades más importantes. Las infraestructuras se llevan el 87%. ¿Y dónde queda la gente? Y no solo la población indígena, la gente. ¿Y dónde queda la naturaleza? Pero si miramos el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Distrital de Bogotá, yo quiero hablarles también de la violencia estructural. Cómo nuestro sistema de información, de planeación, invisibiliza estadísticamente nuestras realidades. La discriminación presupuestal, cuánto del presupuesto nacional, cuánto del presupuesto distrital se asignan para programas serios para las mujeres, para las víctimas. Si miramos en el caso de Bogotá, 0.04% del PAD, del presupuesto total de las víctimas, es decir, no hay. Entonces uno dice, ahí es donde uno mira la voluntad. Y si miramos el tema de soluciones habitacionales, el tema territorial, creo que es un tema estructural. El pueblo arhuaco y los pueblos de la sierra tal vez son los únicos pueblos que han logrado en un diálogo con el Estado en avanzar en el reconocimiento de una visión autónoma del mundo y de su territorio ancestral, la línea negra, antes de la Constitución del 91, año 83. Y en el gobierno de Santos fue un paso muy importante para nosotros la firma del decreto 1500, la línea negra, que reconoce esa unidad indivisible entre cultura y naturaleza. Fíjense, para nosotros no hay una separación entre cultura y naturaleza. Esta es una perspectiva muy occidental, es una biocultura, es un solo sistema, es un sistema de sitios sagrados unido a un sistema de conocimientos, unido a una cultura, unido a un sistema de gobierno. ¿Y hoy qué vemos? El Estado, a través de las decisiones que está tomando, está fragmentando esa unidad. Y esa es una manera también de perpetuar la violencia estructural, la violencia directa, la violencia cultural, la imposición de una cultura dominante sobre las demás culturas. Y por supuesto, esta violencia es sutil, casi que no la admiramos. Yo creo que hoy mi invitación para todos es a luchar contra la homogenización. Ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural, de una nación diversa, nos pertenece a todos. Hace parte del alma de nuestra nación.
Y eso requiere ir más allá de los avances formales, porque de los avances formales a la realidad sociológica significa transformar las relaciones sociales de dominio, patriarcales, como sistemas políticos, económicos y religiosos. Y quiero finalmente terminar con unas reflexiones sobre lo que significa también en el marco de esta pandemia una agenda como la de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si bien son un paso importante, creo que hoy tenemos que reconocer que como especie humana estamos en el marco de una crisis civilizatoria, multisistémica, multifuncional. ¿Qué nos dice esta pandemia? Que somos seres interdependientes, que nuestra salud humana depende de la salud de los animales, de la salud de la tierra. Si la tierra tiene salud, nosotros tenemos salud. Una salud, un mundo. En esa perspectiva, pensamos que es el momento de unir todos los saberes. Y allí, si podemos proyectar, por favor, las diapositivas, quisiera solamente que miráramos la tierra. El 22% de este mundo es territorio indígena. En ese territorio indígena se alberga el 80% de la biodiversidad. Se hablan más de 7,000 lenguas. De la preservación de esos territorios y de esas culturas, de esos sistemas de conocimiento depende no solamente el futuro de los pueblos indígenas, el futuro de la humanidad, el futuro de la biosfera. Así que la mejor estrategia contra el calentamiento global es preservar esas culturas y es preservar esos territorios, como la Amazonía, como la Sierra Nevada de Santa Marta. Y sin embargo nos preocupa ahora en el marco de la cumbre climática las falsas soluciones. El norte global, que es quien mayor responsabilidad tiene, realmente está comprometido con transformar sus sistemas de producción y de consumo. Hoy necesitamos cambios estructurales en el modelo económico. ¿Y qué está pasando en Colombia? Miremos aquí, este es un mapa del mundo. ¿Quiénes producen el carbono? Sin embargo, nosotros aquí replicamos los discursos y replicamos los modelos económicos y eso, por ejemplo, de 34 millones de hectáreas de territorio indígena aproximadamente, la mitad hoy está concesionado para actividades extractivas. ¿Qué hemos sentido las mujeres? Por ejemplo, las mujeres guayú. Los municipios más pobres, más enfermos de la servidumbre, de la esclavitud, de la geopolítica de la sed, del hambre, son los municipios mineros, Cerrejón, Cerro Matoso, La Jagua. A ese modelo económico como mujeres indígenas sentimos que nos atraviesan todas las violencias económicas, las violencias políticas. Y para mí, como precandidata presidencial del Movimiento Alternativo Indígena y Social decidido en la última convención, lo que se ha intensificado son los ataques políticos de todas partes, al interior de las fuerzas indígenas, al interior de la izquierda, de todos lados. O sea, parece que en este país es peligroso defender los derechos de la naturaleza, defender los derechos humanos, defender también la agenda de la paz. No es nada sencillo y yo quiero pues animar especialmente a quienes administran justicia, que avancemos en la justicia cognitiva, por supuesto, en reducir las brechas de desigualdad de este país. Bogotá es la ciudad más desigual de Colombia, aporta 1/3 de la pobreza del país. Para mí ha sido la tercera vez electa concejal. Estamos en el marco del debate de un plan de ordenamiento territorial y yo creo que no se trata de elegir una mujer alcaldesa, se trata de una visión femenina. Puede ser también un hombre más sensible al agua, a los suelos vivos, a la biodiversidad, a los derechos humanos, a cambiar los enfoques. En esa perspectiva, pienso que debemos salir de esta democracia agonizante. Un tema muy importante de la Constitución Política de 1991 tal vez es el paso de la democracia representativa. Hoy que estamos en la crisis de una democracia representativa a una democracia participativa, pero una participación incidente, efectiva. Han aumentado las consultas populares, la gente quiere decidir.
sobre el agua, sobre el río limpio que pasa por su territorio o el río que se le secuestra, se le contamina como Hidroituango. Entre los suelos vivos que producen su alimento o los suelos que se le envenenan. Entre el aire limpio que respira o el aire tóxico. Esas son decisiones vitales y para mí más que un concepto de ciudadanía, quiero decir que después de 30 años de la Constitución política no hemos elegido la primera senadora indígena. Tal vez la gente no extraña la voz de las mujeres indígenas en el Congreso, porque pues como nunca han estado, ni siquiera se extraña. Pero para mí hemos estado subrepresentada por los hombres indígenas todo este tiempo. ¿Dónde están nuestras prioridades? Si miramos, nunca quedamos en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, nunca hay presupuesto, nunca nuestros temas son prioridades y ya nos cansamos. Hoy tenemos, de cada 1000 niños que nacen, aproximadamente mueren 250. Cuando uno compara estas cifras con el resto de niños del país, que son 19, ahí va viendo las profundas brechas de inequidad. El 70% de menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Un niño que no tiene las mínimas condiciones para que se le termine de formar su cerebro, ¿de qué futuro estamos hablando? Salvaguardar nuestras generaciones implica también priorizarlas, colocarlas en la agenda, colocar un programa y por supuesto que para ello pues hay que estar en los espacios donde se toman estas decisiones. Así que esta será una labor también muy importante. Quiero finalmente decir que en el marco de esta pandemia y en el marco de los retos que nos asisten como nación, yo creo que quiero cerrar con esta filmina, una invitación muy especial a la rama judicial, a un diálogo interjurisdiccional. Creo que hay nociones de justicia por trabajar, un diálogo intercultural que emprender, en especial por la situación que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta. Creo que es bueno no tomar decisiones unilaterales que terminen por revictimizar a los pueblos indígenas y de manera regresiva atropellar lo que sintetiza la lucha de los pueblos indígenas en Colombia, como es la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Hoy los pueblos indígenas queremos un diálogo también de gobierno a gobierno, que se respeten los sistemas de conocimiento, los sistemas de justicia, los sistemas de gobierno, los sistemas de sitios sagrados, y creo que eso implica un nuevo camino para Colombia, que es el camino de la interculturalidad, del diálogo de saberes, y creo que allí hay un trabajo que hacer, por supuesto, todo por hacer en materia del acceso a la justicia y todo lo que podemos hacer por la paz y la reconciliación de nuestro país. Y queremos, por supuesto, un Tanzanamo, una paz profunda, la paz con la naturaleza, que en últimas es recordar que primero solo estaba el mar, ella era la madre, era el espíritu de lo que iba a venir. Es esa conciencia de la unidad primigenia que nos une al agua. Somos pueblos y naciones del agua, somos comunidades anfibias, es esa memoria profunda de volver al vientre de nuestra madre que hoy nos motiva, de volver al origen. Entonces, creemos que hay principios que deberíamos como seres humanos compartir, que son universales. Entonces, ser conscientes de que este tiempo, el Abiti Bunsichari nos invita a colocar en el centro la dignidad de la naturaleza, la dignidad humana y la paz profunda. Muchas gracias.